Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor en oración, en primer lugar por tenernos aquí y por permitirnos participar de este momento en el cual vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Es un privilegio para mí, es la primera vez que me paro aquí al frente y puedo dirigirles y enseñarles en un tema que vamos a estar tratando durante 3 domingos. Así que este va a ser el primer sermón, la primera enseñanza. Espero estén muy atentos a lo que el Señor quiere también enseñarnos por medio de su palabra. Estemos orando y dejando este tiempo en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por regalarnos este día, regalarnos la vida, Padre, y el poder venir a tu presencia, Señor, queriendo que nos enseñes por medio de tu palabra estas cosas maravillosas que quieres mostrarnos a nuestras vidas, para que nuestras vidas se conformen más a la Escritura y te den la gloria. Permítenos, Señor, estar atentos, Señor, a lo que quieres enseñarnos en este tiempo y permítenos, Señor, aplicarlo a nuestros corazones. Danos la gracia de poder entender las Santas Escrituras, pero también, Señor, la gracia para obedecerla y ponerla por práctica en nuestras vidas. Concédenos, Señor, de tu Espíritu y su iluminación, para que, Padre, podamos comprender estas gloriosas verdades y también, Señor, como iglesia, seamos una iglesia cada día más santa, más pura. Una iglesia, Señor, que esté andando en tus principios y en tus verdades. Esto lo suplicamos, Padre Santo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarles a que estemos abriendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versículos 20 al 28. Y he titulado esta enseñanza, Los grandes en el reino de Dios. Mi hermano Gerson algunos días atrás estuvo tratando también este pasaje. He querido también tratarlo y ahondar un poco más en algunos detalles que nos presentan estos versos. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Verso 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, quiero hacer énfasis principalmente en los versículos 25 al 28. Y quisiera introducir este tema diciendo lo siguiente. Hablar del servicio, hermanos, en el contexto cristiano y en el de muchas iglesias es quizás hablar de un tema desconocido para muchos, o más bien mal interpretado o mal aplicado. Muchos ignoran o han sido mal enseñados con respecto a este tema tan importante que debe distinguir a un hijo de Dios y que es la muestra de la gracia de Dios en un creyente. En muchas de nuestras congregaciones quizás no se sabe qué es el servicio y por qué debemos servir o a quiénes debemos servir, ni mucho menos también sabemos cómo debemos servir. Y la palabra de Dios entonces nos enseña esto. Para muchos el servicio cristiano quizás se ha remitido a hacer algo en la iglesia, ¿no? Para otros servir en la iglesia significa estar ocupados haciendo otras actividades el día domingo, diferentes quizás a orar o a venir a adorar al Señor y escuchar su palabra. Muchos otros piensan que el servicio en la obra de Dios es solo para cierto grupo especial de creyentes,
con dones como la enseñanza o la predicación. E inclusive han llegado a pensar que esto es algo reservado solo para aquellos que tienen cargos oficiales en la iglesia. El pasaje que vamos a considerar de Mateo 20, 25 al 28, vamos a encontrar importantes lecciones y enseñanzas que nos da el Señor con respecto al servicio y la grandeza del servicio en el reino de Dios. Esta enseñanza entonces parte de una petición. El pasaje nos dice que el Señor Jesús fue abordado por una mujer, ¿cierto? Si leemos allí en el verso 20, dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, es decir, Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Así que esta mujer se acercó al Señor con una petición. ¿Y qué es la petición que le hace al Señor? Entonces le dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en el verso 21. ¿Y ellos cuál entonces fue la respuesta del Señor Jesús? Entonces el Señor Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Hermanos, ciertamente los discípulos no sabían lo que pedían. Ellos no habían entendido cuál era el propósito por el cual el Señor les había enseñado, los propósitos principales del reino de Dios, y cuáles eran las cualidades que debían distinguir a los ciudadanos de aquel reino. Los apóstoles estaban equivocados al pensar que el reino de Dios era regido por las mismas leyes y principios que los reinos de este mundo. La Escritura nos deja ver en muchos pasajes una diferencia muy marcada entre lo que son los valores y principios del reino de Dios y los valores y principios de este mundo. El Señor Jesús usa entonces este asunto para enseñarles a sus discípulos sobre la grandeza en el reino de Dios. Vamos a ver a continuación entonces algunas implicaciones de ser grandes en el reino de Dios. Hoy estaremos tratando solo una de ellas. Y la primera implicación que tenemos es que ser grandes en el reino de Dios implica no seguir los estándares de este mundo. Y eso es lo que nos dice el versículo 25. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Tomando entonces el ejemplo negativo de quienes son gobernantes o grandes en este mundo según el Señor Jesús, entonces Él quiso advertir a sus discípulos que se guardasen de ser o de parecerse a ellos. Entonces comienza diciéndoles lo siguiente: sabéis, ¿cierto? Y esta primera frase o esta primera palabra que usa el Señor allí es como si queriendo decirle a los discípulos prácticamente si ellos sabían o que realmente de alguna manera ellos se estaban dando cuenta o podían darse cuenta de que los grandes o los gobernadores de este mundo se caracterizaban por algo. Y no era algo para extrañarse, pues ellos podían verlo en los líderes y autoridades que tenían a su alrededor y darse cuenta de la manera en que ellos pensaban y también actuaban. El Señor buscó que sus discípulos reflexionaran por un momento y pudieran ver lo que distinguía a aquellos hombres. Así que los conduce a pensar en que los líderes de este mundo se caracterizaban por buscar siempre lo suyo propio y usar su poder o autoridad para conseguir lo que querían. Ahora, teniendo entendido que los creyentes no somos llamados a conformarnos a este mundo, según la Escritura nos dice Romanos 12:2, ¿cierto? Debemos también entonces examinar y cuidar nuestro corazón de la siguiente manera. Entonces hay como un punto A allí dentro de este punto general, y es no buscando ser señores, creyéndonos superiores a los demás. Esa es la primera parte que nos enseña este versículo 25, que dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Entonces lo primero que les dice el Señor a los apóstoles es esto, ¿no? Sabéis que los gobernantes se enseñorean de las naciones. En primer lugar, vamos a aclarar entonces algunos términos. La expresión gobernantes de las naciones hace referencia en este contexto a las autoridades políticas, hablando particularmente de los gobiernos humanos o gentiles, como era el caso del Imperio Romano, bajo el cual estaba sometido el pueblo judío de aquel tiempo.
Podemos decir también que el Señor Jesús, al usar esta expresión, les estaba hablando a sus discípulos de todos aquellos que, en otras palabras, entonces tenían cargos importantes, como quizás emperadores, reyes, príncipes, gobernadores, magistrados de las naciones del mundo. Ahora, si también examinamos la palabra enseñorearse, usada por el Señor en este verso, también entonces nos ayuda a aclarar esta idea, o la idea de que realmente se refería a los gobernantes de este mundo. Esta era una palabra que en el original era usada normalmente para hacer alusión al señorío de los gobernantes gentiles. Además, esta palabra no tiene simplemente la idea de ejercer algún tipo de autoridad, sino que se usaba con un sentido más fuerte. La palabra enseñorearse tiene el significado de someter, dominar, controlar o mandar inclusive, o subyugar también. Entonces vemos, hermanos, por qué el Señor entonces hace énfasis en esta expresión, en que los discípulos no debían entonces igualarse o compararse a los gobernantes de este mundo. En segundo lugar, podemos decir también que el modelo del gobierno que el mundo nos plantea es aquel donde entonces hay caciques e indios, nobles y plebeyos, reyes y súbditos. Esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Así que en los estándares del mundo, usted está llamado a estar arriba y no abajo, a ser cabeza y no cola, a mandar y no a servir, a ser el primero y no el último. En la Biblia entonces encontramos numerosos ejemplos negativos de hombres impíos también, que buscaron estar por encima de otros. Tenemos el caso de Faraón de Egipto, que fue rey después de que murió José. Vamos a ver solo un ejemplo entre muchos. Quiero invitarles entonces a que abramos la Biblia en Éxodo capítulo 1 y leamos allí unos versículos de este pasaje. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Si estamos allí, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Nos dice la palabra de Dios, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de Dios, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14 dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La Biblia en este pasaje, hermanos, que hemos podido leer, vemos a Faraón entonces, a un rey, ¿no?, que se levantó después de que murió José. Un faraón que tuvo miedo viendo que el pueblo de Israel era fuerte y numeroso en medio de ellos. ¿Y entonces qué hizo Faraón? Entonces dice que procuró con su poder entonces someter al pueblo de Israel y hacerlo su esclavo. Así que Faraón endureció su mano contra los israelitas, cobrándoles tributos y haciéndolos trabajar con dureza, hasta el punto que dice el verso 14, que les amargaron su vida con dura servidumbre, imponiéndoles trabajos con rigor. Y es a causa de todas estas penurias y el sufrimiento que vivían, que el pueblo de Israel clamó a Dios para que lo librara de esta esclavitud. Luego es que el Señor escuchó, enviándoles un libertador, su siervo Moisés. Esto es solo un ejemplo, hermanos, de los muchos ejemplos que nos presenta la Biblia y que podemos también nosotros quizás durar aquí hablando durante harto tiempo, de muchos hombres, hermanos,
que también fueron emperadores, reyes, gobernantes y aún hoy en nuestro contexto presidentes, que a través de la historia han buscado ejercer su dominio sobre hombres, sobre otros pueblos y naciones enteras. Hasta para los mismos discípulos del Señor no era extraño esta condición. Siendo judíos sabían muy bien la historia de su pueblo y las muchas ocasiones en que como nación fueron llevados esclavos por otros pueblos paganos o imperios enteros. Si recordamos la historia del pueblo de Israel, estos fueron esclavizados y llevados cautivos en varias ocasiones por pueblos como los filisteos, los amonitas, los sirios, así como también como por poderosos imperios como el imperio egipcio, babilónico y persa. Y de no haber sido por la mano misericordiosa del Señor y de su plan redentor, este pueblo hubiese sido borrado de la faz de la tierra hace ya muchos años. Así que por experiencia propia, los hermanos, los discípulos del Señor sabían que era estar bajo el señorío de otros. Como judíos, estos hombres vivían bajo el yugo y sometimiento de los romanos, quienes les imponían sus leyes, gobiernos, estatutos y creencias. Por eso ellos podían entender muy bien las palabras del Señor cuando Él les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. A lo cual el Señor también entonces, ¿qué les dice? Les dice: mas entre vosotros, ¿qué dice? No será así. Y esta expresión no se debe entender como que el Señor estaba en contra de las autoridades, pues el mismo Señor nos dio ejemplo de sometimiento a nuestros superiores, pagando impuestos como un ejemplo, respetando las leyes judías, obedeciendo a sus padres cuando era pequeño, entre otros. Pero lo que sí condenó el Señor era la manera en que los gobernantes de las naciones, usando de su poder y autoridad, entonces buscaban someter a otros, haciéndose señores de otros a quienes consideraban más pequeños o más débiles que ellos. Estos hombres usaban en muchos casos entonces de su fuerza, de autoridad, de astucia y hasta engaño para oprimir, someter y gobernar a otros. La petición, hermanos, que Jacobo y Juan le hacen al Señor no era más que una petición egoísta. Cuando le pidieron al Señor el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino, ellos estaban mostrando en realidad el deseo de grandeza, de superioridad sobre los demás. Ellos ante todo anhelaban tener puestos de honor y eminencia. Ellos querían ser los más importantes entre los 12 y estar por encima de los otros apóstoles. Así que lo que vemos en los discípulos, hermanos, ese deseo pues pecaminoso, ¿no? Y entonces son reprendidos por el Señor para no seguir el ejemplo de los gobernantes de este mundo. Ahora permítanme aplicar esta enseñanza a nuestro contexto de iglesia. Pues nosotros como creyentes y pueblo de Dios tampoco estamos llamados a gobernar o ejercer dominio sobre nuestros hermanos. Pues Dios no nos ha hecho parte de su iglesia para creernos superiores o mejores que nuestros hermanos y tener por tanto el derecho de mandar o gobernar sobre ellos. Nosotros no seguimos los estándares o el modelo de este mundo, sino los estándares del reino de Dios y el orden establecido por Él. Pues el gobierno de la Iglesia de Cristo es muy diferente, hermanos, a los gobiernos seculares. Es claro para nosotros que la única autoridad y la cabeza de la Iglesia es Cristo, y entre nosotros somos sencillamente miembros los unos de los otros. En la Iglesia de Cristo no hay muchas cabezas. ¿Cuántas hay? Una sola, ¿cierto? Y es el Señor Jesucristo. Vamos a leer, por favor, Efesios 5:23 y lo que nos enseña allí Pablo. Efesios 5:23. Si estamos allí, dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, que es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Señor. Así que en la iglesia solo hay una cabeza, alguien que dirige y gobierna sobre la iglesia, y es Cristo. Se preguntarán entonces ustedes: ¿y qué de los pastores? ¿No ejercen ellos un gobierno y autoridad sobre la iglesia? Sí, claro, hermanos, y debemos dar gracias a Dios por los pastores o ancianos, porque ellos han sido llamados y comisionados también por el Señor para liderar, cuidar, supervisar
y apacentar a las iglesias locales. Pero también los verdaderos siervos o pastores del Señor no tienen el derecho ni fueron comisionados por el Señor para gobernar o dirigir a la iglesia conforme a su voluntad o a su propio criterio, ni para enseñorearse de ella, sino para ejercer un gobierno conforme a la voluntad de Dios, un gobierno bíblico, de acuerdo al gobierno justo y santo de Dios, siendo ministros y servidores de Dios con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo esta primera implicación de ser grandes en el reino de Dios, y les he dicho que entonces no significa o no implica seguir los estándares de este mundo, pero vamos a ver también que también esto implica, o también debemos nosotros cuidar nuestro corazón, entonces también no buscando nuestros propios intereses ni nuestra propia gloria. Vamos a leer la segunda parte del versículo 25 de Mateo 20. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor allí? El Señor en primer lugar les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y luego les dice, ¿cierto? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mateo 20, 25, la última parte del versículo. Entonces, hermanos, así como encontramos hombres que se complacen en someter a otros bajo su dominio o estando por encima de los demás, existen también hombres que, abusando de su autoridad, ordenan o mandan a otros que les obedezcan en lo que ellos desean, es decir, en sus caprichos e intereses. Estos están llenos de orgullo y ambiciones, pues creen que todo el mundo gira en torno de ellos y que los demás están para complacerles y servirles. Cuando el Señor Jesús usa la expresión "y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad", estaba refiriéndose entonces también a este tipo de hombres. La palabra potestad en este verso tiene el sentido de autoridad, pero no del ejercicio de una autoridad legítima, más bien de una autoridad abusiva. Tiene la idea de ejercer autoridad o algún tipo de derecho sobre alguien con el fin de obtener un beneficio personal o satisfacer un deseo egoísta. Así que también los apóstoles sabían esto. Ellos podían darse cuenta que las personas importantes o prestigiosas no tenían un carácter humilde y amoroso para con los demás, sino más bien eran personas orgullosas que usufructuaban de su poder y sus riquezas, pues tenían a su alrededor a muchos sirvientes, vivían en palacios y vestían ropas esplendorosas. Además, ejerciendo su autoridad, tenían influencia sobre los demás para que éstos hicieran lo que ellos querían. Como ejemplo tenemos el caso de Herodes, el tetrarca, quien para encubrir su pecado de adulterio y salirse finalmente con la suya, mandó a decapitar a Juan el Bautista en la cárcel, porque Juan le decía que no le era lícito tener a Herodías por mujer, pues ella era la esposa de Felipe, su hermano. Así que Herodes, siendo gobernador y por su conveniencia, mandó matar a Juan. ¿Qué usó aquí Herodes, hermanos? Él usó de su poder y autoridad de una forma ilegítima y además pecaminosa para librarse de Juan el Bautista, teniendo así el camino libre para seguir viviendo en su pecado. También, hermanos, tenemos en el Antiguo Testamento el caso de Acab y su perversa mujer Jezabel. Si ustedes recuerdan, este rey fue un rey muy malo que estuvo liderando o fue rey en la tribu del norte, en la tribu del pueblo de Israel. ¿Recuerdan la historia de este rey que reinó sobre Israel? Dice la Biblia que hizo lo malo entre los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Les invito a que lean en sus casas Primera de Reyes capítulo 16 y allí se encontrarán esta historia que les voy a relatar en pocas palabras. Acá realmente fue un rey muy malo entonces y también un rey muy codicioso, quien junto a las artimañas y la complicidad de su esposa Jezabel se apoderaron injustamente de la viña de Nabot y causaron su muerte, pues consiguiendo testigos falsos acusaron falsamente a Nabot de blasfemo y traidor del rey, lo que según las leyes de aquel tiempo merecía la muerte. ¿No es esto una gran maldad y un uso ilegítimo de la autoridad? ¿Apelar a la ley y a la autoridad en nombre de la justicia para cometer una injusticia? Acab y Jezabel son este tipo de personas, hermanos, quienes también abusaron de su autoridad y poder
para su propia conveniencia. Podemos decir, hermano, que los grandes, según este mundo, no se caracterizan entonces por su humildad, sino por el contrario están llenos de vanagloria. Están centrados en sí mismos y toman ventaja de su autoridad o inclusive abusan de ella, buscando hacer las cosas con intereses personales o meramente para ser vistos de los hombres. Los ejemplos que hemos visto son algunos de los modelos mundanos que nos dejan ver las Escrituras de aquellos que son grandes según el mundo, de los cuales el Señor advirtió también a sus discípulos diciéndoles que más entre vosotros no será así. La realidad es que el corazón de los apóstoles ardía este deseo pecaminoso también. Ellos querían sobresalir sobre los demás. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en donde aparece este mismo relato, coinciden en que esto era algo que inquietaba a los apóstoles, tanto que Lucas nos dice que hubo también entre ellos una pelea sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22-24. Así que cuando Jacobo y Juan van ante el Señor con esta petición, quizás confiados en que el Señor Jesús les iba a dar lo que pedían, pues ellos hacían parte de los discípulos amados y siempre estaban muy cerca del Señor, dice la Biblia que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Eso es lo que leemos en Mateo 20-24. ¿Por qué creen que los 10 se enojaron, hermanos? Bueno, pues pienso que no se enojaron solamente por la petición de Jacobo y Juan, sino más bien porque ellos también anhelaban lo mismo. Ellos también deseaban estar en lugares de preeminencia y entonces se ponen molestos con estos dos hermanos porque se les habían adelantado a pedir esto al maestro. ¿No creen ustedes que ellos ya lo habían pensado? Claro que sí, podemos saber que fue así. Bueno, cuando el Señor quiso corregir e instruir a sus discípulos sobre esto, dice que no llamó solamente a Jacobo y a Juan, sino que dice la Biblia, entonces llamándoles les dijo. Así que esta lección fue para todos. El Señor se dirigió a los 12 para enseñarles el significado de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Estas serias advertencias del Señor que encontramos entonces en Mateo 20-25 nos deben llevar a tener temor y temblor en nuestro corazón cuando hemos sido altivos u orgullosos en nuestra vida. En un grado menor o mayor debemos reconocer que como creyentes luchamos con el pecado del orgullo. Piensen nomás, y quiero que solo por hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos creído mejores cristianos que nuestros hermanos al decir o hacer algo en la iglesia? ¿Cuándo nos hemos considerado más importantes en medio de nuestros hermanos, quizás por tener más años o experiencia en la vida cristiana, más conocimientos de las Escrituras o estudios teológicos, tener más dones y ser más activos en la iglesia? Hacer o tener estas cosas no les digo que no sean importantes, pero esto no nos da el derecho o nos hace superiores o mejores a los demás. El que piensa así es orgulloso y está siguiendo entonces los estándares de este mundo. Por tanto, hermanos, cuidemos nuestro corazón de toda altivez, de todo orgullo, de buscar la alabanza o de buscar ser señores sobre los demás cuando el Señor nos ha mandado a ser siervos, y es algo que vamos a estar entonces viendo en nuestro siguiente estudio. Quiero terminar entonces esta primera enseñanza haciendo una serie de aplicaciones sobre este tema. En primer lugar, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús en este verso, debemos evitar seguir los estándares de este mundo y por el contrario seguir los principios del reino de Dios. Y el Señor nos enseña por su palabra que debemos pensar de sí mismo con cordura, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Vamos a leerlo, por favor. Romanos 12:3. Esa es una recomendación del apóstol Pablo a los romanos, a los cristianos que habitaban o que vivían en Roma. Entonces, ¿qué les dice el apóstol? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, debemos tener presente que este verso está en el contexto de los dones. Y entonces el apóstol Pablo está dando una serie de instrucciones con respecto a los dones y el uso de los mismos en la iglesia local. Y previniendo entonces de que los hermanos de Roma tuvieran algo en que enorgullecerse o vanagloriarse sobre otros, quizás por tener mejores dones que los demás, les dice primero: no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí como con cordura. Esta expresión pudiéramos traducirla como: hermanos, cada uno de vosotros a manera personal tengan una estima sobria de sí mismo. Piense de sí mismo con buen juicio, de forma prudente y con templanza. Este verso no niega la idea de que en medio de la iglesia haya hermanos con diversos dones, hermanos más firmes y fuertes espiritualmente, con mayor santidad y devoción a Dios, y que por tanto son una bendición para nosotros como iglesia y los necesitamos. Pero este pasaje sí nos advierte y nos enseña que aún teniendo estas cosas, no debe haber en nuestro corazón ninguna clase de envidia o orgullo para menospreciar y ver en poco a los demás. Al contrario, debe haber en nuestro corazón humildad para reconocer que lo que hemos recibido ha sido por la gracia del Señor y que Él quiere que lo usemos en primer lugar para su gloria y en segunda medida para el crecimiento y la edificación de su cuerpo, que es su iglesia. También quiero decir, hermanos, que si nosotros entonces a manera personal Dios nos manda que debemos pensar correctamente, es decir, con cordura, ¿cuál es entonces la regla que nos da el Señor para considerar a nuestros hermanos? El mismo apóstol Pablo, hermanos, también nos dice cuál es esta regla. Vamos a leer, por favor, Filipenses 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Leemos allí las escrituras. Si todos estamos allí, dice el apóstol: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Encuentran la regla allí? Dice que estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así debemos ver nosotros a nuestros hermanos. Precisamente este verso está en el contexto de la unidad de la iglesia y de la manera en que como creyentes debemos relacionarnos. ¿Cómo entonces debemos ver a nuestros hermanos, dice Pablo, como inferiores o por debajo de nosotros? Claro que no, ¿cierto? Sino como superiores a nosotros mismos, como mejores que nosotros. La realidad es que por causa de nuestro pecado muchas veces queremos ser los más importantes, sobresalir y estar por encima de los demás. Y más cuando hacemos algo en la iglesia o ayudamos a algún hermano. Pero Dios dice lo contrario. Dios nos dice que en nuestro trato con nuestros hermanos nosotros debemos valorarlos y estimularlos como superiores por lo que ellos son en Cristo y son ante todos hijos de Dios e iguales a los ojos de Dios también. Por lo cual, dice Pablo, nosotros debemos considerarnos o vernos como inferiores y a su vez verlos a ellos como superiores a nosotros mismos. Pregunto, ¿cómo puedo saber si estoy estimando a mis hermanos como superiores a mí mismo? Pablo continúa diciendo en este verso: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la respuesta. Cuando hacemos algo no para gloriarnos, sino actuamos humildemente buscando el bien de nuestros hermanos, estamos cumpliendo con este mandamiento del Señor. En otras palabras, cuando no estoy pensando solamente en mí, sino también pienso en los demás. Si ustedes lo han podido notar, el modelo del mundo es contrario al modelo de Dios, ¿cierto? El diseño del mundo y los propósitos de Dios siempre van a ser contrarios y esto lo vemos reflejado en muchas cosas en las Escrituras. Una de ellas es este tema. Entonces, el Señor Jesús
estaba ilustrando a sus apóstoles y a sus discípulos acerca de que no siguieran entonces el modelo y el diseño de este mundo. Vamos entonces, hermanos, a orar y rogar al Señor que nos ayude para que sigamos más bien el modelo divino trazado en las Escrituras. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tratas con nuestro corazón y con nuestra vida, y a través, Señor, de las Santas Escrituras nos llevas a ver, Padre, nuestra condición y nos muestras, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado un camino perfecto, un camino verdadero a tu Hijo Jesús, y nos has mostrado a nuestro bendito Salvador como el modelo perfecto para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que quites toda altivez en nuestro corazón, todo orgullo, quizás en algún momento, Señor, en nuestras vidas, al creernos quizás mejores que los demás, al tener muchas veces las mismas pretensiones o deseos que las personas del mundo, Señor, al buscar muchas veces, Señor, hacer lo que el mundo hace. Sabemos, Señor, que este mundo es caído, que este mundo, Señor, tiene pensamientos e ideas siempre que son contrarias a ti. Rogamos al contrario que nos llenes de un corazón humilde, de un corazón deseoso, Señor, de servir a nuestros hermanos, de no creernos mayores que ellos, pues estamos, Señor, colocados en un cuerpo también, donde tú nos has colocado para que seamos, Señor, uno, para que busquemos la unidad, para que entre nosotros, Señor, no haya uno mayor que otro, sino al contrario, haya en medio de nosotros, Padre, corazones humildes y sirvientes. Danos, Señor, la gracia de poder aplicar esta enseñanza, Señor, a nuestras vidas, Padre, sabiendo que tú nos llamas a ser grandes, pero no grandes por lo que somos, Señor, sino grandes en el sentido, Padre, de servir y de ayudar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, para que la gracia tuya esté con nosotros en poder entender esto y aplicarlo a nuestro corazón. Padre, esto lo pedimos solamente por Cristo, tu Hijo amado, y en acciones de gracias. Amén. Bien, hermanos, dispongamos entonces también para estar en unos minutos adorando al Señor a través de nuestro servicio matutino.